Estás escuchando una producción de Lowpod. Bienvenido a Desmontando el Baremo, con Mariano Medina. Un podcast formativo de ANAVA RC, Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidentes, y presentado por el letrado Manuel Castellanos. Dirigido a profesionales que tienen que utilizar el baremo de valoración de daño corporal del año 2015 para determinar las indemnizaciones a que tienen derecho las víctimas de accidentes. Hola, saludos cordiales. Estamos en un nuevo capítulo de nuestro popular podcast de ANAVA RC, Desmontando el Baremo, con Mariano Medina Crespo. Hoy abordamos la parte tercera de nuestra serie que analiza la sección primera del capítulo segundo del baremo, dedicada a las indemnizaciones por causa de muerte. Como recordaréis, en el primer capítulo hicimos una definición y un relato histórico de dónde venimos y dónde vamos. En el pasado capítulo lo dedicamos a la subsección primera del perjuicio personal básico, donde desgranamos las categorías de perjudicados desde el artículo 62 al 67, y hoy le vamos a dedicar a la subsección segunda del perjuicio personal particular, que son los artículos 68 a 77, si nos da tiempo. Saludo muy cordialmente a Mariano Medina. ¿Qué tal, Mariano? Muy bien, muy bien. Genial. Ya estoy curado de la gripe. Fenomenal, es que esto es, las semanas pasan volando y nos hacemos unos toros. Que por cierto, en el congreso que estuvimos en pasadas jornadas en La Coruña, fue muy gracioso en tu ponencia el prólogo, en el que apuntaste todo lo que los compañeros te dijeron al verte, que estás fenomenal, estás igual que siempre, estás hecho un toro, y dijiste, o sea, que estoy viejo, ¿no? ¿Cómo fue que dijiste? ¿Cómo fue que no? Bueno, es que todos que te ven te dicen, oye, qué bien estás como siempre, estás igual. Si te dicen eso es porque ya estás jodido, ya, ¿no? Estás amortizado. Sí. Bueno, pues como en otras ocasiones, yo creo que voy a leerlo y sobre el artículo nos haces los comentarios. Insisto, perjuicio personal particular, artículo 68, resarcimiento de perjuicios particulares. Los perjuicios particulares de cada perjudicado se resarcen mediante la aplicación de criterios específicos que incrementan la indemnización básica fijada en la tabla 1A. El punto 2 dice: los perjuicios particulares no son excluyentes entre sí y, de concurrir en un perjudicado, son acumulables. Y como punto 3 del artículo 68 establece que en el caso del allegado, el único perjuicio particular resarcible es, en su caso, el de su discapacidad física, intelectual y sensorial, según lo dispuesto en el artículo siguiente, que luego leeremos. O si quieres lo leo y así, el artículo siguiente... Hacemos una entradilla, yo creo, a este primero. Venga, pues este primero. ¿Qué nos tienes que contar? Idea básica, que es repetir lo que ya en su día dijimos. Es decir, el baremo, a la hora de vertebrar los perjuicios y fijar el resarcimiento para cada uno, distingue 3 niveles de individualización de esos perjuicios: un nivel general, un nivel particular, un nivel excepcional. Vimos en los 2 días anteriores, hemos visto los perjuicios básicos, que son perjuicios básicos, ordinarios, comunes, que son los que cualquier familiar tiene normalmente en virtud de la muerte del pariente. En cambio, los perjuicios especiales, extraordinarios, particulares, que es como lo denomina la ley, son perjuicios que se pueden o no tener, y ya dependen, es un segundo nivel de individualización. Y luego finalmente se remata ello con los perjuicios excepcionales. Entonces, es una vez más una materia bastante bien tratada, muy mejorable, incluso en el proyecto de ley
que hay, o anteproyecto de ley que hay en virtud de las labores hechas por el Comité de Seguimiento, se establecen algunas reformas en los perjuicios particulares. Luego lo veremos cuando veamos el del doble fallecimiento de los padres, pero es una buena regulación la de estos perjuicios particulares. Es que son compatibles entre sí, como dice la norma, a no ser que por propia definición no lo sea. Por ejemplo, la convivencia no determina un plus en el caso de la muerte del cónyuge. ¿Por qué? Porque es íncito a la relación conyugal el convivir. Por lo tanto, el que convivan no lleva un plus. Pero cuando no es necesario que se conviva y se convive, sí que viene ese plus. Y en el caso del allegado, como has leído, al allegado se le recortan las posibilidades de perjuicios particulares por razones obvias, porque cada uno de los perjuicios particulares que vamos viendo no es que no se le reconozca al allegado, es que el allegado no puede entrar en él. Y por lo tanto, solo se le reconoce como tal el propio de que sea una persona que sufra una discapacidad importante. Entonces, bueno, también son sencillos de ver. Yo lo que sí que aconsejo es que no se hagan alardes de memoria y cuando se tenga un fallecimiento, aunque uno se lo haya estudiado mucho, se haga un repasito de uno en uno para ir eliminándolo, porque si no te puedes llevar algún susto. Una sorpresa, te puede llevar algún susto. Son sencillos, no hay complicación ninguna para entenderlos, aunque surgen dudas al respecto. Al ser esto un podcast y evidentemente audio, y normalmente nuestros oyentes lo oyen, pues lo escuchan en el coche o cuando están yendo a un juicio o evidentemente el número 1 habla de las cantidades básicas fijadas en la tabla 1. La tabla 1 es una tabla que es la que determina las categorías. Son 5 categorías y ahí establece las cuantías de cónyuge viudo, los ascendientes, los descendientes, los hermanos, los llegados, y establece una cuantía que, como sabéis, se va incrementando todos los años por una resolución de la Dirección General de Seguros, pero eso básicamente es la tabla 1, la valoración básica del perjuicio personal. Bueno, el artículo 69 que establece el perjuicio particular por discapacidad física, intelectual o sensorial del perjudicado. Establece 1. El resarcimiento del perjuicio particular por discapacidad física, intelectual o sensorial previa al accidente o a resultas del mismo tiene por objeto compensar la alteración perceptible que el fallecimiento de la víctima provoca en la vida del perjudicado. Número 2. Para que este tipo de perjuicio sea resarcible, se requiere como mínimo un grado de discapacidad del 33% que se acredita mediante resolución administrativa o cualquier otro medio de prueba admitido en derecho. Y 3. Este perjuicio se resarcirá mediante un incremento de la indemnización básica que le corresponda, que oscilará entre el 25 y el 75% en atención al grado de discapacidad, la intensidad de la alteración y la edad del perjudicado. Bueno, primera idea a destacar. Este perjuicio particular es un perjuicio. No, la cantidad que se le da no es un premio por ser discapacitado. Es decir, tiene que haber relación causal tiene que causarte perjuicio la muerte del ser querido por el hecho de ser discapacitado. Por lo tanto, si una persona es discapacitada en el grado necesario previsto por la ley, tiene 5 hermanos, uno de ellos ya se independizó y vive en los Estados Unidos, o como es partidario de la paz, vive en El Salvador, que hay más orden. Y se muere el hermano, ese que está en El Salvador. Él tiene derecho a recibir la indemnización en condición de hermano, pero no le afecta, porque tal como ha ido el decurso de la vida,
el hermano que estaba en El Salvador no se ocupaba de él. Entonces, en ese caso, no es que es discapacitado, no. Es que la muerte no le causa el perjuicio por ser discapacitado. Entonces, el caso típico es que se muere tu madre, que es quien cuida de ti y el que te presta más atención. O el hermano que te cuida. Entonces, o que está llamado a cuidarte. También. Porque no solo es la proyección del presente, sino la del pasado, la del futuro. Es decir, a ti te cuida tu madre, que es viuda, y estás abocado a que te preste atención un hermano. Bueno, pues la muerte del hermano te afecta porque te quita un sostén. Es decir, que la idea de perjuicio real, que puede ser futuro, que puede ser en el futuro, que es una expectativa perdida, pero no es mecánica, no es el hecho de ser discapacitado lleva eso. Yo creo que esa es la idea fundamental a destacar, muy clara, yo veo a veces que el abogado dice, como mi cliente es discapacitado, más. Pues no, depende de la estructura familiar. Luego ya se establece unos porcentajes que son claros y literos suficientes. Bueno, artículo 70. Perjuicio particular por convivencia del perjudicado con la víctima. La convivencia con la víctima constituye un perjuicio particular en todos los perjudicados, con excepción del cónyuge o víctimas o perjudicados menores de 30 años. En los casos exceptuados, esta circunstancia ya está ponderada en la indemnización por perjuicio personal básico. 2. Cuando el perjudicado sea el abuelo o el nieto de la víctima y exista convivencia, la indemnización por perjuicio personal básico, que en su caso corresponda, se incrementa en un 50%. Y 3. En los demás casos, cuando el perjudicado tenga más de 30 años y conviva con la víctima, se resarce como perjuicio personal particular la diferencia entre la indemnización por perjuicio personal básico prevista para un perjudicado menor de 30 años de su misma categoría y la que le corresponde a él por el mismo concepto. Bueno, el precepto es muy clarito, tiene una cosa que está bien que tengan las leyes, aunque no era tradicionalmente normal, y es que te explique las cosas. Sí. Entonces, aquí cuando te dice, en los casos exceptuados, esta circunstancia ya está ponderada en la indemnización por perjuicio personal básico. Es decir, cuando te dice que el cónyuge no puede recibir indemnización complementaria por este perjuicio, está claro que es porque convive con él y por lo tanto no hay un plus perjudicial que se traduzca en un plus indemnizatorio. Pero está bien que la norma lo ponga, porque a veces, por no explicarte las cosas, pues puede uno no saber la razón de ser de la norma, que es esa razón de ser la que justifica precisamente la norma. Y por lo tanto, como los perjudicados menores de 30 años gozan de mayor cantidad en la básica, pues es lógico que esos no pueden, que yo convivo, no, pero usted es que la convivencia está considerada. Y lo dice la norma, sí. Bueno. Y a su vez, la otra idea es, que ya lo dijimos uno de los días que hablamos de esto, ya anticipamos algo, que el plus que te añaden a lo básico hace que lo que cobres es lo que hubieras cobrado si hubiera habido si hubieras estado en el supuesto del menor de 30 años. Entonces cobra exactamente lo mismo, el plus le equipara al pariente que lleva la convivencia en el perjuicio básico. No ofrece problema esto. Bueno, luego en la práctica hay que demostrar la convivencia, el padrón, tal. Bueno, los medios de derecho prueba admitida en derecho. Bueno, 71. Perjuicio particular del perjudicado único de su categoría. Esto antes lo has comentado. Ojito, que son las típicas cosas que se nos pueden escapar y aquí se hace una reclamación inferior a la que debe ser. La condición de perjudicado único dentro de cada categoría, con la excepción del cónyuge, constituye un perjuicio particular que resarce mediante un incremento del 25% de la indemnización por perjuicio personal básico. Claro, entonces uno dice, se ha muerto mi mujer,
yo soy el único cónyuge de mi mujer. Hombre, Ya. hombre, pues claro. Por eso está excluido de aquí, porque quitando al cónyuge es en los demás casos. Ahora, si no tengo ningún hermano, yo como hermano perjudicado del fallecido, que me quedo sin ningún hermano, soy el único de mi categoría, tengo el plus. Soy el único abuelo, soy el único padre, soy el único hijo. En todos los casos, quitando el cónyuge, hay ese plus. ¿Por qué? Porque es lo que yo llamé hace muchos años el plus perjudicial del perjuicio padecido en soledad. No compartes con un hermano el dolor por la muerte de tu padre. No compartes con tu cónyuge la muerte del hijo porque eras viudo. Ese es el fundamento. Es decir, se tiene más perjuicio cuando no tienes a alguien con quien compartir el lloro. Ese es el lamento, sentido, ¿no? Sí, el lamento. Sí, cuando me refería a que hay que tener cuidado porque efectivamente esto podemos entender lo que solamente es cuando hay un solo hermano, un solo hijo, pero el precepto habla de perjuicio uno de su categoría, es decir, hay que ir a las categorías. A las categorías, eso es. Cosa distinta del artículo 72 que habla del perjuicio particular del perjudicado familiar único. Claro. Estos Entonces, se en el definen- caso anterior hemos excluido al cónyuge, pero también hemos excluido antes Eso al es. allegado. Esto lo define Allegado como está la excluido. condición del perjudicado familiar único constituye un perjuicio particular que se resarce mediante un incremento del 25% de la indemnización por perjuicio personal básico, que es distinto a la categoría. Familiar único es distinto a categoría. Incompatible. A incompatible. Y compatible. Y compatible. Y compatible. ¿Por qué? Porque si se muere mi hermano, yo soy el único de mi categoría. Pero si además de morir mi hermano antes, yo no tenía padres, no tengo hijos y no tengo ningún pariente, no tengo a nadie, soy el único familiar. Me he quedado sin familia. He perdido radicalmente la familia. Y por eso se acumulan. Son dos perjuicios particulares que se acumulan. El siguiente artículo, perjuicio particular por fallecimiento de progenitor único. Creo que está claro la definición. El fallecimiento del único progenitor vivo del perjudicado constituye un perjuicio particular que se resarce mediante un incremento de la indemnización por perjuicio personal básico del A, 50% en el caso de hijos de hasta 20 años y B, 25% en caso de hijos mayores de 20 años. Bien. El supuesto está muy claro. Y está bien definido también. Pero contiene una estupidez legal. Una radical estupidez legal. Sorpréndeme. Una estulticia legal. Porque el porcentaje no tiene que variar. ¿Por qué no tiene que variar el porcentaje? Porque la distinción está en el valor del perjuicio básico. De tal manera que cuando se trata de hijo de hasta 20 años, le estás duplicando el incremento por básico y por el particular. No procede. No procede. Es un error mayúsculo diferenciar las edades. El porcentaje ha de ser el mismo porque lo que varía es la cantidad sobre la que es la base. La básica, claro. En la básica. Ya en la básica has ponderado que se cobra más si no tienes 20 años que si tienes más de 20 años. Claro. El aplicar un porcentaje distinto es duplicar el de uno y castigar dos veces y minusvalorar el otro. Es un error de libro. Pues mira, fíjate, pues aquí también me ha sorprendido. Mira tú. Bueno, artículo 74. Perjuicio particular por fallecimiento de ambos progenitores en el mismo accidente. El fallecimiento de ambos progenitores en el mismo accidente constituye un perjuicio particular que se resarce mediante un incremento de la indemnización por perjuicio personal básico por la muerte de cada progenitor del A, 70% en el caso de hijos de hasta 20 años, B, 35% en el caso de hijos mayores de 20 años. Otra vez la misma tontería. Otra vez, la sí. misma tontería. Esta ya me la sabía, porque me la has contado antes. Es una tontería legal. Claro. Este
yo ya en su día estudié bastante cuando se hizo el baremo del 95, y yo era partidario de que estas normas son normas jurídicas que hay que interpretarlas con los criterios de la hermenéutica, y el tema era muy sencillito. O sea, es decir, que a mí se me matan mis padres en el accidente, los dos. Y la ley parte de la base de que en este caso 1 más 1 es más que 2. Ese es el fundamento. Es decir, la muerte de un padre, la muerte de 2 padres no es el doble de 1. El vacío es mucho más. ¿Por qué? Porque si te muere uno, te queda el otro. Al morir los dos en el mismo accidente, es una super tragedia. Y la pregunta elemental es, ¿y si se te muere tu padre y 2 hermanos? Los supuestos de muertes múltiples debería el legislador ponderarles. Y de hecho está previsto el ponderar esto en la reforma esta que está detenida y que no sé si el nuevo gobierno lo hará. En teoría, por las noticias que tengo, van a meterla dentro de una ley ómnibus. De 7.000 artículos. Eso es, y van a meterla, y bueno, por las noticias que tengo dentro de la DGS, van a meter la modificación del baremo. No tiene nada de particular que lo hagan, porque haciéndose cosas completamente inconstitucionales, pues ahora, una más tampoco pasa. Artículo 75, perjuicio particular por fallecimiento del hijo único. Seguimos por beneficiarios de cada categoría. El fallecimiento del único hijo del perjudicado constituye un perjuicio particular que se resarce mediante un incremento del 25% de la indemnización por perjuicio personal básico. Bien. Tienes solo un hijo y te quedas sin él. Que teniendo en cuenta que a veces el tener un hijo es un milagro, pues me parece poco. Pues no te digo nada si se te muere el hijo. hijo. Por lo pronto me parece poco el incremento. Pero claro. Artículo 76, perjuicio particular por fallecimiento de víctima embarazada con pérdida de feto. El fallecimiento de víctima embarazada con pérdida de feto a consecuencia del accidente constituye un perjuicio particular que se resarce mediante una cantidad fija que percibe el cónyuge. Dicha cantidad es superior si la pérdida de feto tiene lugar una vez transcurridas 12 semanas de gestación. Claro. Este artículo simplificó lo que era la regulación del 95, hacerlo muy simple, en contra de mi opinión, porque yo era partidario no solo de no simplificarlo, sino que de desarrollar más el precepto anterior. Bueno, algunas consideraciones elementales. Primero, la regulación es incoherente porque no deja de ser pintoresco, o sea, en mi opinión, que si la pérdida de feto va unida a la muerte de la madre, como la madre ha muerto, que es la gran perjudicada vital, la frustración para una madre perder el hijo, como se muere, pues hay que darle dinero a alguien, según la ley, entonces se acuerda uno del marido. Pero en cambio, si la pérdida de feto no supone la muerte de la madre, se olvidan del marido, no cuentan nada, el marido no cuenta. Oiga, usted no tiene perjuicio, pero se supone que si la mujer de uno pierde el niño, se supone que es un ser querido por ambos y que la frustración de la madre va unida a la frustración también del padre. Aunque desde el punto de vista biológico es innegable que el feto como porcio mulieris, como parte de la madre, es mayor. Ahora, que en las lesiones permanentes se trate este perjuicio particular y se le dé la indemnización a la madre frustrada y al padre se le desprecie, me parece una cosa ofensiva. Pero llego más, es que el que no se acuerde, el que no se acuerde uno de los abuelitos, también me parece una falta de respeto. Pues sí. Porque la alegría que yo me llevé el día que mi hija se quedó embarazada, pues fue espectacular. Pues sí. Claro. Pues sí. Entonces, bueno, y creo que en el proyecto ómnibus que decías antes,
creo que ahora han llegado a la conclusión de que hay que complicarlo un poco más y distinguir supuestos, porque no es lo mismo que pierdas el niño al mes y medio que a los 7, que a los 8, cuando ya es persona real. Ya lo has visto en ecografía totalmente formado, el latido, sabes si es... Claro, entonces yo creo que lo de los meses de gestación que se hacía en el 95, hay que volver a ello porque tiene sentido, sí. No es lo mismo. Bueno, y ya el último artículo, cumpliendo el horario del perjuicio particular, es el artículo 77 que se refiere al perjuicio excepcional, ya anunciado en el punto 5 del artículo 33, que sorprendentemente solamente es en muerte y en fallecimiento, y no hay perjuicio excepcional en lesiones temporales. El perjuicio excepcional de muerte dice: los perjuicios excepcionales a los que se refiere el artículo 33 se incrementan con criterios de proporcionalidad, con un límite máximo. Esto me hace gracia, con criterios de proporcionalidad. Me imagino que Mariano aquí ya está afilando el colmillo. Con un límite máximo de incremento del 25% de la indemnización por perjuicio personal básico. Esto se llega a aplicar, se va a aplicar, se utiliza. Esto está puesto para a modo de... Hombre, esto es... Vamos a ver, primero, categorialmente, existen perjuicios excepcionales. Entonces, ¿por qué los perjuicios excepcionales derivados de lesiones temporales no se deshacen? Porque son los más. Entonces, ¿por qué se resarcen los perjuicios excepcionales de índole personal causados por la muerte y no los patrimoniales? Porque los patrimoniales son los más. Es decir, esto es un economicismo vergonzante. La problemática es más profunda porque se habla de perjuicios excepcionales. ¿Pero quién sufre el perjuicio excepcional? Evidentemente pueden sufrir perjuicios excepcionales los perjudicados catalogados. Pero claro, ¿son despreciables radicalmente los perjuicios excepcionales de perjudicados no catalogados y no incluibles como catalogación por la vía del parentesco funcional? Caso del novio o de la novia. Es decir, la muerte del novio o de la novia, en el sentido técnico de novio-novia, no como ahora que llevan viviendo 8 años, son los novios, su novio, no, eso es pareja de hecho. La pérdida del novio o de la novia te causa un perjuicio personal importante. Es un perjuicio familiar, prefamiliar, porque el noviazgo es un matrimonio infieri que va a ser, que estás preparándolo. Hay jurisprudencia antecedente antes del baremo del 95. Bueno, la famosa sentencia que hace un mes o por ahí, cuando estuvimos en La Coruña, pues se sacó el magistrado de la famosa sentencia de los novios de Granada. Eso es, sí. Que el loco ese que estaba en el hospital se tiró para suicidarse, le cayó encima del novio y la novia se quedó sin novio y presente, además, ella de cuerpo presente. Y se reconoció indemnización a la novia. Eso sobre el año 72, por ahí y demás. En la época en que el baremo los jueces no lo aplicaban porque se rebelaron frente a él, la audiencia de Navarra se hinchó de dar indemnizaciones a los novios. Allí debe haber mucho noviazgo. y hubo muchas sentencias de novios allí. Esto es un tema de reflexión complicado, pero se puede tratar de integrar el daño moral que se sufre por la muerte del novio y demás. Pero vamos, eso hoy por hoy se puede decir
yo no me aventuraría. Yo me aventuraría a reclamarlo si se mantuviera la reclamación en la vía penal. Claro. Pero no me aventuro en la vía civil. Claro, de luego. Bueno, pues con esto nos hemos cargado el perjuicio personal particular. Bueno, pues intentando cumplir el horario. Hoy era un poco más denso que el otro día, pero bueno, creo que los conceptos han quedado muy claros, que como siempre Mariano los explica perfectamente y nos aporta cuestiones que no hemos visto o no hemos intuido y que él se da cuenta y bueno, como siempre le digo, el problema es que cuando se da cuenta de una cosa escribe un manual de 2000 páginas, pero en fin, como le gusta escribir, esto es lo que hay. Pues darte las gracias nuevamente. Por mi parte, como siempre os digo, locutor accidental que se despide de vosotros, Manuel Castellanos. Y nada, pues os emplazo a una próxima edición que seguiremos con la muerte, entre comillas, del baremo, y ya nos metemos en el perjuicio patrimonial, que sí que no sé si lo haremos en un capítulo o en dos porque es bastante denso. Muchas gracias, hasta otra. Cada vez son más las marcas que apuestan por el podcast como herramienta de comunicación. Pero, ¿qué ventajas tiene? Con un podcast le hablas al oído a tu cliente, estableciendo una conexión más directa, cercana y emocional. Un espacio de diálogo que crea comunidad. Aumenta también el recuerdo de tu marca y tu credibilidad. En Lowpod te queremos ayudar. Somos una productora que impulsa tu comunicación a través de la palabra. Para más información visita nuestra web lowpod.es o escríbenos a contacto@lowpod.es. Apuesta por el podcast, apuesta por Lowpod.